que Jesús nos ama, que Jesús nos salva y que Jesús dio la vida por cada uno de nosotros para que no nos perdamos, para que no muriéramos, sino que tengamos vida eterna y vida en abundancia. Mire que el Señor dice que nos envió al mundo para que seamos sanos, santos y felices. Pero ¿cómo ser sanos? ¿Cómo ser santos? ¿Y cómo ser felices? Precisamente el Señor nos va a ir enseñando en este transcurso de la vida cristiana que vamos teniendo día a día y también con muchas enseñanzas que Él nos da y a través de la oración, a través de la palabra de Dios y a través de los sacramentos. Veíamos que en la enseñanza anterior vimos la necesidad de comenzar a caminar y a crecer en la vida en el espíritu. Porque no nos podemos quedar como niños espirituales. Mire que cuando nosotros somos en la vida natural, nacemos, crecemos, nos desarrollamos, o entre comillas también dice nos reproducimos y luego morimos. No nos quedamos bebés, ¿verdad? De nacer empieza un crecimiento. Y para nosotros tener este crecimiento y que este crecimiento sea saludable, es necesario alimentarnos y tener las condiciones necesarias para poder tener este crecimiento saludable, llegar a ser unos adultos, luego mayores y luego tener una muerte santa. Pero luego de esto, el Señor nos ha dado a conocer que no nos quedamos ahí, sino que luego de esto tenemos una eternidad, con Él o sin Él. Ya eso depende de cada uno de nosotros, de la decisión que tomemos en el transcurso de nuestra vida, de por cuál camino vayamos, si vamos por el camino del bien y la que el Jesús nos ofrece, o si vamos por el camino del mundo, del demonio y de la carne, que ese nos llevará a la muerte eterna, a la infelicidad y a tener toda clase de problemas a lo largo de nuestra vida. Entonces, crecer en la vida en el espíritu es aprender a caminar. Somos como esos niños tiernos que empiezan a dar sus primeros pasos. Pero Dios mismo, que es un Padre cariñoso, nos va a ayudar en este camino. En Oseas capítulo 11, versículo 3 nos dice: yo, sin embargo, le enseñé a andar a Efraín, sujetándolo de los brazos. El Señor nos dice a cada uno de nosotros que Él nos enseña y nos ayuda a caminar, que no estamos solos, que Él mismo nos sujeta para que podamos caminar. ¿Y por qué nos sujeta? ¿Qué pasa con un bebé cuando empieza a caminar y usted no lo sujeta? Se cae, pero luego también se lastima. Luego el niño tiene miedo de seguir caminando, de continuar. Por eso es que el Señor dice que está al punto para sostenernos, para que no caigamos. Pero también si es que nosotros dependemos de los brazos y de las manos de Jesús para sujetarnos. Nuestra actitud debe ser la de un discípulo que comienza, que aprende. Ir realizando esta nueva vida, despejando las primeras dificultades con la ayuda de tu hermano mayor o guía y la confianza de que tu Padre te protegerá, como todo padre hace con su hijito tierno.
Disculpen, estoy un poquito todavía afónica. Entonces, esa actitud que tenemos que tener cada uno como hijo de Dios, no solo en este sentido, sino también como un discípulo. Y dice que el discípulo sigue los pasos ¿de quién? Sigue los pasos del maestro. Pero aparte, también el hijo sigue los pasos del padre. Recuerde que Dios para nosotros es nuestro Padre y tenemos que seguir sus pasos. Y Jesús es nuestro hermano mayor, del cual también tenemos que seguir sus pasos. ¿Como qué? Como un hijo y como un discípulo. El discípulo dice que es aquel que hace lo que su maestro hace. Jesús nos da el ejemplo como hermano mayor nuestro, como hijo de Dios, que Él hace su voluntad a pesar de que no sea de su agrado. Como cuando tuvo que ir al Calvario. ¿Quién de nosotros quisiera ir al Calvario? Sin embargo, Jesús le dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Nosotros de igual manera tenemos que seguir los pasos que nos llevan a la felicidad, al gozo, al placer, a la plenitud, pero también aquellos que a través del sufrimiento nos pueden llevar al mismo lugar. Porque dentro de nuestra vida vamos a tener de todo. Vamos a tener felicidad, pero también dificultad, pero también sufrimiento. Entonces es necesario aprender a caminar durante todos estos periodos de tiempo. Las primeras dificultades. Como todo niño eres débil y por esto estás expuesto a enfermedades que entorpecen tu crecimiento. Como todo bebé dentro de la vida natural, está expuesto a muchas enfermedades, ¿verdad? Estas enfermedades atacan al bebé durante su vida, su niñez, y tienen que ser contrarrestadas. ¿Con qué se contrarresta las enfermedades de un bebé? Si estamos hablando de bebés, necesitan las vacunas para prevenir estas enfermedades, ¿verdad? Y estas enfermedades pueden ser catastróficas si es que no se aplican las vacunas. Nosotros también en nuestra vida espiritual vamos a tener enfermedades que nos van a atacar y que algunas, si no son contrarrestadas, nos pueden ocasionar la muerte. Por eso necesitamos también las vacunas espirituales. Como el bebé necesita para la polio, para la viruela, ¿para qué tanto tienen ahora? Ya ha pasado muchos años de lo que fui mamá. Todas estas enfermedades. Recién hace unos días conversábamos de un compañero del Marce que no sabemos qué pasó, si la mamá o se olvidó o no se dio cuenta que a lo mejor al niño no le pusieron la vacuna, o no sé si a lo mejor fue el refuerzo que luego de unos años se debe poner, como a los 5 años, de algunas vacunas, porque con una sola dosis no es suficiente. Y el niño le dio poliomielitis y es discapacitado toda su vida. De la misma manera nosotros, como criaturas espirituales, necesitamos las vacunas
para no ser atacados por estas enfermedades espirituales que nos pueden llevar hasta la muerte o también tener una discapacidad espiritual durante toda nuestra vida. Por eso es necesario que tengamos las vacunas, y qué mejor que estas vacunas siempre tengan el refuerzo necesario, teniendo la gracia de que dentro de nuestra vida espiritual las vacunas las podemos recibir todos los días. ¿Y cuáles son estas vacunas? El Señor nos ha dotado de la palabra de Dios, también la oración y los sacramentos. Mire que no necesitamos ni dinero, no necesitamos de otras personas, no necesitamos de nada para obtener estas vacunas todos los días. Tenemos a disposición la palabra de Dios. Tenemos a disposición nosotros, por lo que en otros países de pronto no es como aquí. Tenemos las iglesias a cada paso para tener los sacramentos a nuestro alcance. Y tenemos la oración que la podemos hacer durante cualquier momento del día, si es nuestra oración personal, como nuestra oración comunitaria cuando nos reunimos o en el grupo de oración o en el Zoom a través de la pantalla. O dice que una oración comunitaria es entre la familia, entre esposos o entre todos con los hijos. Es una oración comunitaria. Está a nuestro alcance, pero nosotros tenemos también que tener esa disponibilidad de hacerlo. Leer la palabra de Dios. Es importante leer la palabra de Dios, porque ahí encontraremos toda la sabiduría de Dios y cuál es la voluntad de Dios para mí. Además, usted va a encontrar todas las respuestas a sus inquietudes, todas. También las vacunas nos inmunizan contra las enfermedades espirituales. Si no queremos que nos ataquen, tenemos que inmunizarnos. Así es que les invito a inmunizarse todos los días. También el sentirse incapaz o indigno. La primera dificultad que encontrarás es decir que este camino no es para ti. Muchos dirán que el camino de la perfección es solo para pocos, como los sacerdotes o las religiosas. Pero el Señor nos dice que es para todos, que es para usted y que es para mí. Porque el Señor no quiere solo que se salven los sacerdotes y las religiosas. Él no murió solo por ellos. Murió por todos. Por eso Él quiere que todos nos salvemos, que todos nos santifiquemos. Nosotros a veces nos podemos reconocer como incapaces de seguir este camino de la santidad porque pensamos que es demasiado difícil. Recuerde que no es difícil seguir el camino de Dios. Lo difícil es renunciar al pecado. Lo difícil es renunciar al mundo. Lo difícil es renunciar a mi voluntad, a mi querer. Eso es lo que más se nos hace difícil. Pero seguir el camino de Dios es muy fácil. El Señor nos invita ¿a qué? A orar. El Señor nos invita a leer la palabra. El Señor nos invita a tener los sacramentos.
Dígame qué difícil es eso. No es nada difícil. Lo difícil es hacer en mi vida la voluntad de Dios de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y eso es lo que muchos de nosotros a veces no queremos, por eso no queremos saber. Y no leemos la palabra por no saber. Pero recuerde que el Señor lo sabe todo. Porque ante Él podemos decirle, es que no supe. Pero no supo porque no quiso. Porque tenía ahí la palabra de Dios para saber cuál es la voluntad de Dios en su vida y qué es lo que tiene que hacer para obtener esa santidad. Además, muchos de nosotros nos podemos considerar indignos porque somos pecadores. ¿Quién de aquí no es pecador? Por eso dice el Señor que Él murió por cada uno de nosotros. Pagó por nuestras culpas. Ya nos liberó de esa condenación. Ahora depende de usted y de mí el que podamos vivir libres. ¿O queremos seguir viviendo esclavos del pecado o libres del pecado? Ya la decisión es suya y mía. Ya el Señor pagó todo. Es como la fianza que uno puede pagar ante aquel presidiario que le dieron cadena perpetua. Pero cuando un juez le abrió la puerta y le dijo, bueno, no hay problema, puedes salir libre si pagas esta fianza. Y de pronto nadie quiere pagarla, pero viene alguien que él no conoce, que no sabe quién es. Pero sin embargo dice, yo voy a pagar la fianza por él. Y la paga. Y el hombre sale de su prisión. Pero ¿qué pasa cuando ya está libre? Vuelve a delinquir para seguir nuevamente volviendo a ser presidiario. O vive ya de una manera diferente y honrada para vivir como una persona libre. ¿De quién depende? De Él, ¿verdad? Es la misma. Nosotros somos presos del pecado, esclavos de Él. Y Jesús ya vino a pagar nuestra fianza. Recuerde que somos tan preciosos para Él que no lo ha pagado ni con oro ni con plata, porque eso es poco. Lo pagó con su sangre, con su vida, para que usted y yo podamos ser libres y vivir en esa libertad que Él nos da. Ahora depende de usted y de mí tomar la decisión de crecer en esa libertad o de crecer en esa prisión. Entonces no importa si usted ha pecado y era indigno, pero el Señor al pagar la fianza nos devuelve la dignidad de hijos de Dios, nos quita el rótulo de pecadores o de esclavos del pecado o de prisioneros del pecado y nos da la libertad y nos llama por nuestro nombre, por el nombre de hijos. Entonces, el Señor nos invita a que venzamos esta dificultad, porque esa es una de las dificultades del principio. El pensar que yo no voy a poder o que soy indigno, porque soy pecador. Recuerde que dice la palabra de Dios que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia.
que quiere decir que entre más pecados nosotros hemos tenido, más gracia de Dios el Señor nos ha dado porque ha tenido que pagar más por cada uno de nosotros. A lo mejor usted es una persona más santa y apenas tenía un pecadito. El Señor a lo mejor tuvo que pagar menos, pero a lo mejor por otros tuvo que pagar toda la sangre hasta el agua que tenía para podernos devolver esa vida nueva. Para vencer tienes que perseverar en la oración, en la lectura de la palabra y en la vida sacramental. Para vencer tenemos que perseverar. Justamente, si nosotros queremos salir vencedores en esta lucha, en esta batalla, en estas dificultades, simplemente tenemos que aplicar lo que el Señor nos dice. Aplicar con perseverancia, con constancia, la lectura de la palabra de Dios, la vida sacramental y la oración. Todos los días nosotros desayunamos o almorzamos o merendamos. A veces hacemos las 3 comidas, a veces las 2, pero por lo menos una. Y no nos olvidamos de comer, porque si nos olvidamos, el estómago ya nos reclama, ¿no es cierto? Asimismo tiene que ser en nuestra vida espiritual. Nuestro alimento diario para estar fuertes y seguir creciendo en la santidad inicia en la oración. Luego en la lectura de la palabra y en nuestra vida sacramental. Mire que usted puede ir hoy a misa si quiere todos los días, si quiere 2 veces al día, si quiere 3 veces al día, si su tiempo lo da. Ahora inclusive nos dan los medios que hasta nos ponen la misa en televisión. Si usted no puede asistir, que no es lo mismo, pero por lo menos puede rezar el rosario, son ayudas que el Señor nos da para nuestra vida sacramental y estar en oración. Entonces no hay pretexto. No hay pretexto de que no lo podamos hacer para poder crecer. Así como los niños necesitan un buen alimento, nosotros también. Tenemos que reforzar ese alimento espiritual, aplicarlo en nuestra vida diariamente para tener esa fuerza necesaria y crecer hasta la estatura de Cristo. Esa santidad que nos pide. Recuerde que nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Vamos en la primera, son 4. Vamos a ir, creo que poco a poco, para ir dando que todos lo podamos entender. Hay que convencernos de que el Señor nos quiere por este camino. No podremos caminar por él si no estamos convencidos plenamente de que el Señor nos quiere santos y perfectos. Usted no inicia un caminar si no está convencido de que tiene que ir por ese, ¿verdad? Cuando nosotros tomamos una carretera para llegar a un sitio, ¿nos aseguramos de que estemos por el camino correcto para llegar a donde necesitamos ir, sí o no? ¿Qué pasa cuando no estamos seguros y tomamos un camino incorrecto? Nos perdemos, ¿verdad? O hacemos mucho tiempo de ir y llegamos a donde no debíamos llegar. Entonces, asimismo es en el camino espiritual. Usted tiene que estar convencido de que el Señor lo ha llamado por este camino. De estar convencido de que el Señor quiere que por aquí
camine para llegar hasta esa meta que necesita. Si el Señor lo ha llamado a través de este grupo de oración, usted tiene que estar convencido que está aquí. No tiene que andar buscando en otro lado. Si está aquí, por aquí lo llamó. A lo mejor hay otros hermanos que los han llamado a través de otros grupos. Y mire que el Señor nos ha puesto una gran cantidad, un abanico de posibilidades para poder llegar a esa meta. Es como que si queremos llegar a un sitio, pero tenemos varios caminos, pero que llegan al mismo lugar. Y depende de dónde usted venga para poder dirigirse y llegar, pero llegar al mismo sitio. Entonces, el Señor nos ha puesto posibilidades porque recuerde que toda la iglesia es carismática. Pero todos nos podemos identificar a través de algo o de alguien para seguir en ese camino. Un ejemplo, nosotros aquí somos un grupo de la renovación carismática, donde nuestro guía, donde estamos conducidos a través del medio del Espíritu Santo, que es nuestro medio para llegar a esa santidad que el Señor nos llama, sin dejar de lado que sabemos que venimos del Padre, que nuestro centro también es Jesucristo y tenemos a nuestra Madre. Pero nuestra guía, el que nos conduce, el que nos lleva, el que nos recuerda, el que nos va llevando por el camino, a través de este movimiento es el Espíritu Santo hacia la meta de la perfección. Y recuerde que el Espíritu Santo es el santificador. Decimos Dios Padre es creador, Jesucristo Salvador y el Espíritu Santo es el santificador, aquel que nos da esa santidad. Otras personas lo harán de pronto a través de una identidad mariana. A lo mejor porque se identifican más con la madre y los llamará por ese camino, pero la madre los irá conduciendo ¿a dónde? A Cristo. Y Cristo los conducirá al Padre. Y Dios es Espíritu. Mire que dice que en un inicio el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas. Entonces, el Espíritu Santo del que hablamos es el mismo Espíritu de Dios. No es más. No es, sino el mismo y único Espíritu. Porque mire que Dios dice que puso al Espíritu Santo en el vientre de María para que se haga hombre y en la persona de ¿quién? De Jesús, el mismo Espíritu. Pero tres personas diferentes, pero un solo Dios verdadero. Entonces, ese mismo Espíritu tenemos usted y yo. Pero el Señor dice que tenemos que tener una identidad de saber que este es el camino que Él nos ha puesto para llegar a la meta. Llegar a la meta es llegar a la santidad, a la estatura de Cristo para estar con Él eternamente. Aquí otros hermanos lo harán a través de, no sé, de otros movimientos, tal vez de Juan 23, porque se identificarán con ellos. Otros lo harán a través de lazos marianos. Entonces usted tiene que desarrollar esa identidad que el Señor le da para que usted esté seguro que por aquí va a ir. Pero si usted todavía anda buscando aquí, buscando acá, buscando acá, buscando acá, no es en los grupos, mis hermanos, lo que va a encontrar. Es en Dios. A veces andamos buscando acomodarnos aquí, acomodarnos acá, es que aquí no. Es porque estamos equivocados.
tenemos que buscar a Cristo. A Él tenemos que seguirle. La iglesia nos propone medios por los cuales nos pueden ayudar en nuestro crecimiento espiritual para poder llegar hacia la meta. Eso es diferente. Pero si usted busca un grupo, un sitio, personas, bueno, en primer lugar no va a encontrar un grupo perfecto, porque todos somos imperfectos y el único perfecto es Cristo. Pero si usted busca a Cristo y le pide que le ubique en un sitio donde usted quiere conocerle, seguirle, amarle y crecer en la santidad que Él le ofrece, también de acuerdo de pronto a su carisma que usted personalmente tenga o a su identificación. Porque como le digo, muchos nos podemos identificar a través del Espíritu Santo, que hemos sido llamados a través de Jesús, otros a través de nuestra madre. Para eso también hay los movimientos marianos y todo, pero que van a tener que llegar al mismo sitio, por María a Jesús y por Jesús al Padre, ¿verdad? Al conocimiento de Dios y a esa santidad que el Señor nos quiere, a lo mejor a través de otras situaciones que nos ofrezcan en los grupos, que para uno va a ser fácil llegar. Aquí el Señor nos dice que sería lo que ofrecemos en el grupo de oración. Oración, palabra de Dios. ¿Y qué más nos pide? Sacramentos, porque no estamos alejados de la iglesia, cumplimos con las normativas de la iglesia. Tenemos a nuestra Virgen María y Madre que nos acompaña, nos ayuda e intercede, pero también tenemos la comunidad que nos ayuda a caminar. Y aparte de eso también tenemos nuestra identidad de identificarnos como creyentes católicos que buscan la santidad a través del Espíritu Santo, en la alabanza, en la adoración al Santísimo. Entonces, nadie emprende ninguna empresa si piensa que no podrá con ella, que no es para él, porque fracasará. La mayor empresa de nuestra vida es llegar a la vida eterna. Aquí podemos tener mucha capacidad intelectual que el Señor nos puede dar, mucha inteligencia, mucho conocimiento y desarrollar. Mire, tenemos aquí hermanos que son empresarios, que el Señor les ha dado ese don, esa capacidad de ser empresarios. El Alvarito, tenemos aquí nuestro Luchito, que es un educador, él es autor de los libros para los colegios, los que conocemos, para las escuelas, ¿no? Del patito. Entonces, mire, les ha dado esa capacidad de poder poner esa inteligencia y ese conocimiento al servicio de los estudiantes, al servicio de los educadores, para que todos los demás podamos también obtener ese conocimiento y podamos salir adelante como personas naturales aquí. Y luego desarrollarnos de acuerdo a los dones o a las capacidades que el mismo Señor nos ha dado, ¿verdad? Unos serán ingenieros, otros serán doctores, otros serán maestros, de acuerdo a lo que el Señor nos da para poder desarrollarnos aquí en nuestra vida. Pero de la misma manera el Señor nos invita a que desarrollemos esas capacidades, esa inteligencia, esa sabiduría y esos conocimientos que el mismo Señor nos manda a través de la palabra de Dios, a través de la oración,
a través de los sacramentos para que podamos emprender la empresa de la cual todos estamos llamados a ser los principales, que es la empresa de ser verdaderos cristianos, hijos de Dios, y tener la salvación y la vida eterna. Entonces tenemos que desarrollar en este medio todas nuestras capacidades, todos los dones que el Señor nos ha dado y todas nuestras habilidades, no solo para aplicarlos en nuestra vida, sino también para ayuda de otros, para ponerlos al servicio de otros, para que otros también puedan conocer y puedan obtener esa vida eterna. Como aquel que no es bueno en matemáticas, ¿no es cierto? Pero hay otro que sí es mejor. ¿Qué hace? Le enseña a aquel que no sabe para que pueda aprender. Nosotros también estamos llamados a enseñarles a otros lo que no han podido aprender, porque no ha habido a lo mejor quien les enseñe. Dice, pero ¿cómo puedo orar? Eso es algo natural. Simplemente, ¿qué quieres decirle a Dios? No tienes que aprenderlo, no tienes que buscarte de palabras rebuscadas. Simplemente tienes que invocarlo y decirle lo que piensas, lo que quieres, lo que necesitas. A lo mejor puede decirle, no te conozco, pero quiero conocerte. Ayúdame, dame los medios, ¿qué hago? Y el Señor, que es bueno, nos dará a cada uno conforme lo que necesitamos, porque Él quiere que no nos quedemos en bebés espirituales. Él quiere que crezcamos todos en esa santidad, porque quiere que todos nos salvemos. Que todos nos salvemos. Y al tener y obtener nosotros ese crecimiento espiritual en la edad que estemos, vamos a tener una vida buena y feliz, a pesar de cualquier dificultad que tengamos aquí, que es natural. Que tenemos problemas, que tenemos enfermedades, que tenemos muchos tropiezos en nuestra vida cotidiana. Pero con Él sobrellevaremos de mejor manera, porque tenemos una meta más grande, que es la de llegar a esa santidad que el Señor nos ofrece. La Iglesia dice que todos están llamados a la santidad. Esa es la voluntad de Dios, vuestra santidad. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. También nos dice la Iglesia que el divino maestro y modelo de toda perfección, que es el Señor Jesús, predicó la santidad divina a cada uno de sus discípulos, cualquiera que sea su condición. Mire que en los discípulos había diversidad. Había Pedro, que ya estaba viejito como el Marce. Pero había también Juan, que era un jovencito, ¿verdad? Como nuestras niñas que las tenemos acá, jovencitas. Y el Señor llamó a todos a ser discípulos, mire. A niños, a jóvenes, a adultos, a los más viejitos. A todos nos ha llamado y no importa al momento en que nos ha llamado. A lo mejor usted recibió el llamado, ha sido bueno siempre, pero a lo mejor usted atendió ese llamado en una edad más adulta o atendió el llamado en una edad más juvenil. Porque recuerde que el cementerio está lleno de gente de todas las edades, no solo de viejitos. No sabemos cuándo el Señor nos puede llamar a su presencia. Por eso dice que todos
en la edad que estemos, tenemos que estar preparados. Por eso tenemos que estar atentos. Así que si usted y yo todavía no hemos estado preparados como el Señor nos pide, hoy podemos empezar. Hoy es el momento de empezar en esta preparación de la oración, la lectura de la palabra, pero que se empiece a hacer vida en nosotros, y los sacramentos, estas ayudas que el Señor nos da. La alabanza, la adoración, el rosario, todo eso son herramientas que el Señor pone delante de nosotros para nuestra ayuda y nuestro soporte, pero también la comunidad. Recuerde que cuando estamos débiles, la comunidad nos ayuda, los hermanos nos fortalecen. Los hermanos nos ayudan a caminar, los hermanos nos dan la mano. Si nosotros estamos tal vez tristes y ni siquiera podemos orar porque no somos capaces en ese momento, nuestros hermanos oran por nosotros, interceden en esa ayuda. Por eso es importante el vivir en una comunidad y participar de ella para seguir en este camino de crecimiento y de santidad, porque es la gran ayuda que el Señor nos manda. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. En Mateo 5:48 y en el Lumen Gentium de la Iglesia Católica, en el 39 y 40, nos dice lo mismo. Ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es urgente un esfuerzo para favorecer en el marco de la comunidad eclesial la búsqueda de santidad de los laicos y el ejercicio de su misión. Es urgente un esfuerzo para favorecer en el marco de la comunidad eclesial la búsqueda de santidad de los laicos y el ejercicio de su misión. Recuerde que nosotros no solo estamos para salvarnos nosotros solos, sino que tenemos una misión, que es ayudar a que todos los que están a nuestro alrededor, conocidos o no conocidos, también se salve. Es la gran misión. Por eso el Señor nos ha enviado como discípulos y misioneros. Y nuestra primera misión empieza en casa. Con el prójimo, el próximo, el que está al lado. Con ese que nos hace tener iras todos los días. Con ese que no lo podemos pasar. Con aquel que no es de nuestro agrado. Ese es el primero, la primera misión. Así que somos discípulos y misioneros, teniendo presente que la santidad es un llamado a todos los cristianos. Poniendo tu confianza no en ti, sino en Jesús, que por su Espíritu puede y quiere obrar esta transformación y este crecimiento. Tú solo debes entregarte a Él, confiar en su poder y en su amor. Recuerde que la palabra de Dios dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos vamos a quedar hasta ahí.